Durante la guerra entre Rusia y Alemania, los alemanes vieron que podían ganar la guerra desestabilizando al gobierno ruso. Para ello se contactaron con Vladimir Lenin, quien se encontraba exiliado en Suiza, y le ofrecieron trasladarlo secretamente hasta la capital rusa, pues sabían bien que Lenin llevaría a cabo un nuevo levantamiento del pueblo ruso. Esto desestabilizaría al gobierno provisional democrático y burgués, y en consecuencia Rusia abandonaría la guerra. Es así que con el apoyo alemán, Lenin y más de 30 camaradas revolucionarios llegaron a Petrogrado, quienes luego de unos meses desataron un golpe de estado y una revolución que le dio todo el poder a los bolcheviques y que llevó a Rusia a abandonar la guerra. El éxito de los alemanes fue breve, pues la revolución rusa traspasó sus fronteras hasta Alemania, y el pueblo alemán se levantó exigiendo el fin de la guerra, instaurándose así un régimen bolchevique en Alemania, lo que significó la caída del Kaiser. Ningún historiador ha señalado a Lenin de traidor por aprovechar el conflicto entre Alemania y Rusia y que le dio la oportunidad para salir de su exilio e iniciar una revolución que cambió la historia del mundo. Hoy, tanto la prensa caviar como la prensa monopólica del Grupo El Comercio acusan a Perú Libre de ser traidores del pueblo, tan solo por aprovechar este conflicto que existe entre la derecha y los caviares y que le dio la oportunidad de conseguir un espacio en la mesa directiva del Congreso, tal como sucedió también en la elección del Defensor del Pueblo. La otra opción que tenía Perú Libre era simplemente perder la mesa directiva, ya sea conformando una lista con los caviares o simplemente negándose a participar de esta elección, pero en ambos casos siempre perdiendo. Es decir, era como tener a Lenin prefiriendo continuar en el exilio, prefiriendo perder antes que aceptar la propuesta de los alemanes de enfrentar a un enemigo en común. Si eso hubiese decidido Lenin, probablemente nunca hubiéramos visto la gran revolución socialista de octubre. Perú Libre se atrevió a ganar para el pueblo un espacio más de lucha en la mesa directiva del Congreso. Y están pagando un alto costo político por esta osadía. Y están siendo difamados, tanto por la prensa derechista como por la prensa caviar. Difamados también por los congresistas Jaime Quito, Alex Flores y Alfredo Pariona, disidentes de Perú Libre. Este es el descomunal cinismo de un mundo al revés. Bienvenidos a Amar es Combatir. Comenzamos. Por amor, simplemente por amor. Muy bien, el día de hoy nos encontramos con el congresista Américo Gonza. Él es congresista del Partido Perú Libre y tenemos el grato honor y el gusto de tenerlo presente el día de hoy. Bienvenido, congresista Américo Gonza. Muchas gracias, hermano Javier. Gracias por el espacio, por la invitación y por tu intermedio saludar a tus seguidores, a los que te escuchan, a los que te ven en las diferentes plataformas a nivel nacional e internacional, a nuestros hermanos que siguen a Perú Libre, militantes de Perú Libre, y a todo el público en general, ciudadanos, hombres y mujeres del país, que mantenemos los ideales que enarbola Perú Libre. Y a quienes no, igual, todos son bienvenidos a esta casa grande de Perú Libre, que finalmente recoge el sueño del Perú profundo, de las clases desfavorecidas, de los que nunca han tenido voz. Y creo que el partido es una familia, que no necesariamente significa que puedas estar inscrito, sino significa que compartas los mismos ideales, que es el cordón umbilical por donde se transita
hacia un cambio que queremos del país. Mire, este tema de la mesa, de la participación de Perú Libre en la mesa directiva, pues ha generado una gran controversia política, ¿no? También ha significado, digamos, un alto costo político para el partido Perú Libre. Los acusan, pues, de ser traidores, de formar parte de la derecha fujimorista. Entonces, quisiera saber cuál es tu opinión, qué les dirías al pueblo que opina de esa manera. Mira, estar en la mesa directiva del Congreso no significa ninguna alianza, ningún pacto, significa más bien ocupar un espacio que por derecho nos corresponde, al ser una fuerza, una bancada con mayor número de congresistas y como al inicio teníamos 37, nos correspondía tener la presidencia del Congreso. Allí sí, yo sí soy sincero en reconocer que nos faltó muñeca para llegar allí. Y en la segunda legislatura igual. Pero aquí hubo un factor, el factor Castillo, que era el quien nos saboteaba la lista que nosotros armábamos como Perú Libre y que conversábamos con las otras bancadas afines para armar una mesa directiva, y el mismo Castillo mandaba a decir que no apoyen nuestra lista y que armen otra lista los bermejos, los niños, y nos sabotearon nuestra lista, ¿no? Yo inclusive se lo dije al presidente Castillo, tú apoya nuestra lista porque nosotros te defendemos, ¿quién más que nosotros? Pero él parece que, como te comentaba, le habían hecho creer a Castillo que el peor enemigo de él era Perú Libre, cuando nosotros poníamos a las manos al fuego por él, cuando todo el mundo le tiraba barro, cuando sus ministros que él nombraba le tiraban barro, cuando sus asesores en la sombra le tiraban barro, cuando los lobistas que él llamaba a su entorno le tiraban barro, nosotros lo defendíamos. Ahora bien, quienes ahora cuestionan nuestra presencia en la mesa directiva son aquellos que se han ido a reunirse con la señora Dina Boluarte. Perú Libre es la única bancada que no ha ido a reunirse con Dina Boluarte. Todos han ido. La bancada de Bermejo, la bancada de la señora Sigrid Bazán, la bancada de los bicentenarios, la bancada magisterial, los que ahora nos cuestionan. Ellos han ido a sentarse con la señora Dina Boluarte. Ellos han sido los que no apoyaron nuestra moción de vacancia que presentamos como Perú Libre por incapacidad moral a la señora Dina Boluarte. Nos dejaron solos en este pedido de vacancia. Ellos han sido los que han votado en contra del adelanto de elecciones. Ellos han sido los que han votado a favor de la bicameralidad. Los que han ido a estrecharse la mano y ahora nadie nos cuestionan estos caviares que han perdido terreno en el Congreso, pero que siempre buscan pues ellos recuperar ese espacio. ¿Cómo recuperan ese espacio? O cómo ellos se visibilizan frente a Perú Libre, que es un partido de izquierda popular, pues tenemos a la izquierda caviar que le gusta estar en medio de ellos, ¿no? Por eso ellos dicen, ni derecha ni izquierda, nosotros somos los salvadores. Ustedes recuerdan cuando las protestas estaban en su cúspide entre diciembre y enero, y era inminente un cierre del Congreso, nuevas elecciones, la señora Flor Pablo ya se quería la presidenta de transición. ¿Quién le dio ese derecho a la señora Sol Pablo de quererse la presidenta? La señora Susel Paredes. Ahí vimos a Bermejo mismo que decía, ahora hay que apostar por un Paniagua 2.0. ¿Recuerdan eso? ¿Qué dijo Bermejo? Un Paniagua 2.0, porque el cierre del Congreso, las nuevas elecciones. ¿Y quién puede ser ese Paniagua 2.0? Le preguntaron a la prensa. ¡Ay, la señora Flor Pablo, la señora Susel Paredes! O sea, los caviares sí. Y la señora Susel Paredes, que antes con Bermejo se decían la vela verde, ahora están en la misma bancada. Ese sí es un pacto. Porque estar en una misma bancada es compartir de alguna manera tu forma de votar, tu forma de abordar un tema. Estar en la mesa directiva no significa que vas a votar por lo mismo. Más bien, estar en la mesa directiva significa que vas a tener un espacio para poner al servicio del pueblo ese espacio que tenemos en el Congreso. No de repente no podemos conseguir los votos para un referéndum, pero el hecho de que pongamos a debate un proyecto de ley que busque un referéndum, que generemos corriente de opinión en el Congreso y fuera del Congreso y en la población, ya es bastante. Recuerden que al inicio, cuando nosotros empezamos la campaña, en 2020, 2021, el porcentaje de la población que quería nueva constitución no pasaba del 10%. Muchos no creían o creían que estábamos locos cuando decíamos nueva constitución. Pero después, finales del año pasado,
la población, más del 50%, según la encuesta de IP mismo, señalaba que más del 50% ya la de la gente había entendido que un cambio de constitución era necesario. Entonces, hacer incidencia allí, obviamente que va a ayudar, porque lo que hizo el congresista Cerrón, ¿no? Cuando él juramentó por una nueva constitución, frente a los otros 3 que juraron por defender la constitución actual, la diferencia se notó. ¿O qué preferimos? ¿Que tengan 4 de derecha o que sean 3 de derecha y uno de izquierda? Lo que pasa es que, como yo te dije hace un momento, nos faltó muñeca para tener la mesa directiva en la primera legislatura, y eso costó mucho. Inclusive, eso hubiera sido la seguridad para que Castillo siga gobernando, aún con todos los problemas, porque desde la mesa directiva del Congreso es donde pasaban las vacancias, la moción de censuras. Si hubiéramos tenido nosotros la presidencia, es el presidente el que dice a qué proyecto pongo a debate primero o a qué proyecto nunca lo pongo. Es lo que no estamos viendo. Es malo aspirar a la mesa directiva, porque desde ahí donde se ponen a debate los proyectos, igual como se aspira a tener la presidencia de una comisión, porque sabemos que el presidente de las comisiones puede priorizar unos proyectos por sobre de otros, igualitos a la mesa directiva, y eso de ninguna manera es pactar. En las comisiones también, el presidente de una bancada, el vicepresidente de otra bancada, el secretario de otra bancada, y no por eso te has pasado al otro lado. O sea, pues los caviares que nos venden este discurso y que a veces nosotros hemos caído, como cayó pues los señores que se fueron, los disidentes que lo llamamos, ¿no? Porque además hay que acordar que estos señores desde antes ya votaban igual que los caviares, desde antes salían la postura porque ellos votaron en contra de la SUNEDO, en contra del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, junto con los caviares. Entonces, de tal manera que ellos simplemente lo que han hecho es formalizar un acto que en la práctica ya no estaba con nosotros. Muchos no participaban ni siquiera en las reuniones de la bancada, o acordando mayoritariamente una postura, llegaban al pleno y hacían otra. O sea, también hay que, en un espacio democrático, como es el partido, y que se practique un centralismo democrático, porque no todos pueden hacer lo que quieren en un partido, por más desacuerdo que tengan, ¿no? Por eso hay una mayoría que debe respetar, si no, ¿cuál sería la organización del partido? Seríamos un desorden. Acaba de decir que se ha ganado un espacio para el pueblo, o sea, por encima de las contradicciones, a veces los problemas que han generado internos en el partido y la imagen que han aprovechado los caviares para denunciar una supuesta traición, todo ese costo político que está asumiendo el partido lo hace para obtener un espacio en la mesa directiva. ¿De qué manera va a repercutir en beneficio del pueblo? ¿Qué proyectos pueden pasar o qué proyectos no pueden pasar? ¿Cuáles son los beneficios que realmente pueden obtener a través de la mesa directiva? Vamos a ponernos en un contexto de que la política es el arte de cómo llegar al poder, y el arte de la negociación, como dicen, es ir a buscar a la gente y convencer de que tus propuestas son las mejores, son las que ellos necesitan, son las que tú quieres, las que vas a encaminar. Y esa es la política. En el Congreso, igual, las leyes se consiguen con votos. ¿Y cómo se consiguen con votos? Yo pues no voy a ir a amenazar a los congresistas, por más oposición que sea, con una pistola en la cabeza y decirle, vota por mi proyecto. Tengo que ir a convencer con mi proyecto. Obviamente, hay temas como por ejemplo la nueva constitución, que a los fujimoristas, así los metas al horno, no van a votar a favor de un cambio de constitución. Eso ya lo sabemos. No voy a ir a amenazarlos para decir, no. En eso, por ejemplo, no tenemos consenso. Y por su parte, lo mismo Fuerza Popular sabe que nosotros no vamos a renunciar a la nueva constitución. Vamos a hacer el debate, seguramente el fujimorismo va a defender, nosotros vamos a decir que es necesario, ¿no? Ya, el debate. Pero eso es con ideas, con palabras. Y hay otras propuestas, y obviamente en que va a haber consenso. Necesitamos consenso para aprobar la ley del presupuesto general de la República, que se aprueba todos los días. Se imaginen, si no, nunca vamos a aprobar ninguna ley. Hemos conseguido leyes en beneficio del magisterio. Creo que los maestros saben muy bien de lo que se ha conseguido. Su CTS al 100%, nombramiento de maestros, de los CEPROS, de auxiliares, que a tantos años han estado abandonados. Y se ha conseguido con el voto de todas las bancadas. Propuestas que eran de Perú Libre, por supuesto, pero que si no logras convencer no van a votar por ti.
Y eso lo sabemos muy claro. Pues, yo que he impulsado la ley de expulsión de extranjeros, otras leyes, muchas leyes buenas, se convence. No, a veces se pasa al cuarto intermedio, no la pruebas en una sesión, la pasa a la otra sesión, pero eso es lo que es la política actual en un marco democrático. Entonces, nosotros como Perú Libre, que hemos participado en una contienda democrática, hemos demostrado que en el país se puede ganar el poder por la vía democrática de los votos. Perú Libre ha participado en un contexto democrático. Y frente a ello, el pueblo también ha elegido a otros grupos parlamentarios en el Congreso y nos ha puesto allí a todos. ¿Y qué? ¿Vamos a ir a matar a los que no piensan como nosotros en el Congreso? ¿Vamos a ir a dispararles? ¿No nos vamos a saludar en el pasadizo con las otras bancadas porque no piensan como nosotros? Tenemos que consensuar en algunas materias que son necesarias para el país. En otras no va a haber consenso, en otras las vamos a rechazar profundamente, como por ejemplo, cuando quisieron alargar los 30 años más a la explotación de los pozos petroleros en la selva, nosotros hicimos insistencia, los medios, y tumbamos esas propuestas lesivas para el país. Ahora bien, tenemos una mesa directiva en la presencia del compañero Waldemar Cerrón. Cuando no teníamos a nadie en la mesa directiva, no sabíamos qué proyectos se iban a agendar, proyectos lesivos que nos dábamos cuenta ya estaban en debate. Pero ahora tenemos pues un miembro ahí, va a estar atento a que algún proyecto lesivo para el país nos va a poner en alerta. Entonces nosotros vamos a hacer la defensa. Finalmente, el pleno es el que decide también, ¿no? Porque se puede poner a debate, pero no se puede aprobar. Nosotros pusimos a debate el proyecto de la nueva constitución o del referéndum cuando nos pidieron adelanto de elecciones. Se llevó a voto. Por primera vez hemos puesto a debate el referéndum. Se llevó a voto y nos ganaron, porque frente a eso hacen causa común de los caviares a la derecha. Entonces, ¿qué nos queda aquí? ¿Cuál es el propósito de llegar al poder y ganar las elecciones? Obviamente, tener el poder para cambiar las cosas desde arriba, para cambiar las cosas desde el poder que te dan los votos. Claro, entonces, digamos así en síntesis, digamos el tema de la Asamblea Constituyente, Perú Libre va a ser la pelea, quizás desde luego, nosotros no vamos a renunciar, claro, sí, no vamos a renunciar a eso, ¿no? Y la muestra de ello es que nuestro compañero Waldemar juró la presidencia, a la vicepresidenta del Congreso por una nueva constitución. Los caviares nos han hecho creer o quieren hacer creer a la población que eso está mal. O sea, que ir a la mesa directiva es mal. Cuando es un espacio que a Perú Libre le corresponde por justicia, porque la primera legislatura éramos la bancada más numerosa y siempre en la historia del Congreso la bancada más numerosa estaba presente en la mesa directiva. Nos faltó muñeca, como le digo, para consensuar, para acordar con las bancadas afines y armar una lista que gane. En la segunda legislatura quisimos armar una lista, pero quien nos saboteó esta lista fue el propio Castillo, porque él mandó a decir que no apoyen nuestra lista, que apoyen otra lista donde estaban otras bancadas, ¿no? Entonces, hemos tenido muchos factores que han hecho que Perú Libre no esté en la mesa directiva, y como nos hemos acostumbrado a que nos den duro, a que nos chanquen, entonces ahora estar en un peldaño más arriba ya para los caviares es negativo, ¿no? Pero no dicen nada ellos cuando ellos estuvieron en la mesa directiva, bancadas que tenían 6 representantes en la mesa directiva. Primero, eso no es democracia, no es justo, ni siquiera proporcionalmente es justo. Y ahora nos quieren cuestionar porque estamos en la mesa directiva. Los caviares, obviamente, porque ellos han sentido que ese lugar es de ellos. Pero si estuvieran sentados allí no dijeran nada, ¿no? Estuvieran felices. Cuando tenían sus representantes allí, sus representantes de Somos, sus representantes de Podemos, porque los caviares andan con ese grupo. Ahí no dijeron nada. Pero ahora nos cuestionan a nosotros, porque es un espacio natural. Porque como congresista, yo puedo proponer muchos proyectos y los puedo impulsar, busco los votos y los saco. Yo tengo 13 leyes aprobadas. En la Comisión de Justicia, cuando hemos presidido, 21 leyes aprobadas. La comisión que más proyectos tiene y uno de los congresistas que más proyectos, o sea, leyes tiene, porque una cosa es presentar proyectos y otra cosa es impulsarlos hasta hacerlos ley. Y eso que me han observado muchos respecto a la seguridad ciudadana, la expulsión de banqueros, el equipamiento de serenos. La presidenta me ha observado muchas, si no tuviera más. Pero ¿cómo lo logras a eso? ¿Usted cree que van a votar por mí si yo voy a insultar a los congresistas de las otras bancadas?
No, pues. Pero eso no quiere decir que yo me pase para el otro lado, porque yo salude, porque yo converse, o porque cuando es su cumpleaños le felicite. De ninguna manera. Y la prensa y los caballeros nos quieren hacer vender también que porque si es un hombre de izquierda tiene que ser un grosero, porque eres un hombre de izquierda tiene que ser un malcriado, porque eres un hombre de izquierda vas a andar insultando a todo el mundo. No. ¿Acaso no puede ser un hombre de izquierda un caballero? No, o sea, ¿cuál es el problema? Porque el debate es con ideas. El debate en el Congreso es con oratoria, con propuestas, con argumentos. Yo soy sanmarquino y sé lo que es protestar en las calles. Y saben cómo somos los sanmarquinos. Nos gusta protestar. Salimos a las calles, he estado en enfrentamientos, he comido bomba lacrimógena, sé lo que es recibir el golpe de la policía. Cuando estoy allí, cuando deje el Congreso, regresaré nuevamente a ese espacio. Pero yo en el Congreso no, el debate es con argumentos, es con ideas, es con propuestas. Y allí es cuando se convence. Nos quieren cuestionar por eso. O sea, y yo creo que la historia nos va a dar la razón. La historia, más temprano que tarde, nos va a dar la razón. Porque si queremos el poder es para ponerlo al servicio de los ciudadanos. Como yo siempre lo digo, la mesa directiva va a tener ahora un representante que pueda recibir a los gremios, que pueda recibir a los sindicatos. Y en efecto, ya nos están pidiendo, yo he recibido muchas llamadas, inclusive documentos de sectores de los CASCOBI, local regular, sector salud, médicos, asociación de agricultores, sindicatos, que nos señalan que quieren que lo reciba el segundo vicepresidente del Congreso para exponer su problemática. Ese es el espacio que se gana para el pueblo. No puede la izquierda estar solamente en el espacio de criticar a todo. Tiene que dar el salto cualitativo de poder dirigir el aparato estatal. Justamente lo que le faltó al presidente Castillo, tener la experiencia de dirigir el aparato público para ponerlo obviamente al servicio de los ciudadanos. La derecha lo que quiere es no perder el poder, porque ellos siempre lo han tenido, no perder el poder, porque ellos lo utilizan obviamente para sus intereses personales y de grupo. Lo que nosotros queremos es ese poder para ponerlo al servicio del pueblo. Eso así de sencillo. Pero los caviares, pues no, que ellos manejan los medios, que cuando se junta, pues conversa a Waldemar o se la saluda a Mari Carmen por no sé si fue su cumpleaños, ya se vendió, porque no, pues no, o sea, no es, en el Congreso tampoco es que sea un ring de voz donde todo el mundo esté golpeándose. Claro, no, claro, efectivamente eso es cierto. Bueno, poniendo un poco en contexto para aquellos que nos están escuchando, algunos creen que solamente existe un solo medio de comunicación monopólico, que es el Grupo del Comercio y Willax. Y claro, y todo lo demás son medios alternativos, objetivos, y no es así, ¿no? Los caviares, que representan la socialdemocracia, también tienen su brazo comunicacional. Ya en varias ocasiones lo he dicho, ¿no? Está el Diario de Purwen, está La República, está Marcos y Fuentes, está Epicentro, está IDL, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos, y quien examine bien, quien frecuente estos medios de comunicación, se va a dar cuenta que todos tienen el mismo guión, tienen la misma ideología. Por ejemplo, están ahorita con el tema de las convocatorias, nuevas elecciones, y ellos quieren ya mismo que se vayan todos, y nuevas elecciones, exactamente la misma propuesta que ha planteado, por ejemplo, Verónica Mendoza en su última presentación, que casi siempre la veo cuando, digamos, huelen a elecciones. Se aparece Verónica Mendoza y ha dicho la última vez, dijo que ellos no están a favor de la restitución del presidente Castillo y que ellos quieren pues una convocatoria a elecciones y que se vayan todos, y eso justamente también plantean los medios de comunicación de los caviares. ¿Cuál es su apreciación que tienen al respecto de eso? Mire, ¿se da cuenta cómo son de traicioneros, ingratos y de leales estos caviares que han tenido prácticamente el gobierno con Castillo? Porque hay que recordar y hay que ser claro y hay que decirlo para que quede claro a la población, y esto no es hablar por la herida, sino justamente porque es en defensa de nuestro partido, de nuestros ideales, de Perú Libre. El presidente Castillo no gobernó con Perú Libre, el presidente Castillo gobernó con los caviares. El primer gabinete de Castillo fue un gabinete conformado por 12 ministros
de este sector, con Verónica, Roberto Sánchez, de los caviares. Vladimir Cerrón lo ha explicado claramente que cómo se conformó este gabinete. Ellos gobernaron y ahora no vimos por ahí cuando a los pocos días del 7 de diciembre, como la señora Verónica Mendoza, queriendo desligarse, dijo que Castillo era el presidente más corrupto de la historia del país y ahora pide adelanto de elecciones, cuando el mismo presidente Castillo a él ha mandado a decir que se pelee por su restitución, su libertad, su restitución, y que ir a nuevas elecciones es convalidar el golpe que le han hecho a Castillo, porque ahí sí se mueren las esperanzas de que Castillo tenga libertad o que sea restituido, ¿no? Y ellos están y el adelanto de elecciones es la agenda de la derecha. ¿No es acaso cuando el presidente Castillo ni siquiera juramentaba, no estaban pidiendo adelante de elecciones, que era un producto natural de decir que había fraude? ¿Para qué decían que había fraude? ¿Porque era un discurso o porque querían realmente desconocer las elecciones y ir a nuevas elecciones? Ese era en realidad el fondo del fraudismo, eran nuevas elecciones. O sea, ellos sí están ahora con la derecha, haciéndole el juego a la derecha, y allí sí son pulcros, ahí sí son santos, ahí sí ellos son los luchadores. Pero ¿cuándo han estado los caviares fuera del Estado? Todo el tiempo han estado en el Estado, viviendo del Estado y de las ONGs. ¿Y cuándo han tenido gobiernos de izquierda en el Estado? Nunca. Han estado con gobiernos de derecha viviendo del Estado, pero con su discurso bonito de izquierda. Y ahora, como están perdiendo terreno, porque de tener 12 ministros, después creo que ya tuvieron menos y ya no les gustó, creo que no, porque creían que ellos eran los que habían ganado, porque empezando por Castillo, que dejó a Perú libre, fuera del gobierno o de las tomas de decisiones, no solamente al partido, sino a la misma bancada de Perú Libre, parecía que el que había ganado las elecciones era Juntos por el Perú, o todo este grupo de partidos, porque ahí hay Juntos, Nuevo Perú, el partido de Purarana. No, ahí en el Congreso no decían, ¿cómo le habían puesto ahí Juntos por el Empleo? Porque todos los candidatos de estos partidos, candidatos que habían sido al Congreso y que no habían ganado las elecciones, estaban en buenos puestos, en gerenciales, y de Perú Libre más bien le habían hecho creer al presidente Castillo que los peruanos no son capaces, no son preparados, que la agüita racimada, no le habían sacado tantos temas. Perú Libre estuvo al margen, los que gobernaron son ellos, y ahora se han ido a darle la mano a la señora Dina Boluarte y salen a la calle a pedir nuevas elecciones, ¿no? Y cuando realmente se ha pedido nuevas elecciones en el Congreso, han votado en contra. Nosotros más bien somos consecuentes. Hemos dicho, si tenemos que ir, nos vamos, y hemos votado a favor de las elecciones. Y sobre ello un referéndum para la nueva constitución, porque ¿de qué sirve ir a nuevas elecciones con las mismas reglas de juego? Se tiene que ir con otras reglas, a través de una nueva constitución, obviamente para que los que llegan realmente sean el representantes del Perú profundo. ¿Para qué? Nuevas elecciones para que regrese el señor del Castillo, para que regrese el señor Lescano, para que regrese el señor Richard Acuña y todo esto que han tenido tantos años en el Congreso y que extrañan estar afuera y que quieren regresar al Congreso. Es realmente lo que ellos quieren. Entonces, ¿por qué no nos vamos a un adelanto de elecciones, pero haciendo las reformas electorales para que realmente venga una nueva clase política? Eso lo debería ser real. Entonces, por eso están apresurados, ¿no? Porque quieren regresar nuevamente al poder, tanto derecha como caviares. En eso sí se ponen de acuerdo. Ahí sí no dicen nada. Hay que ver los elementos y que hay detrás de esto, ¿no? De estos caviares que primero viven del Estado. Con cualquier gobierno, a ellos les interesa si es un gobierno de izquierda, de derecha, ellos van a estar ahí. Y en efecto, han estado con Sagasti, han estado con Ollanta, con Toledo, con Alan, han estado allí. Vino Castillo, ya tuvieron prácticamente todo el aparato estar a su cargo. Y ahorita están con la señora Dina, ¿no? Están ahí. Pero aún así son traicioneros, ¿no? Sí, o sea, ni siquiera... Sí, bueno, sí es cierto. Bueno, en realidad es que ellos manejan, pues tienen toda una estructura comunicacional bastante fuerte, ¿no? O sea, manejan su imagen a través de estos medios de comunicación y ahí tienen muchos años. Lo que pasa es que en esta nueva etapa de la historia de la política peruana, en la que aparece Perú Libre,
digamos, ya con una verdadera posición de izquierda, ¿no? Porque Perú Libre aparece con una posición de marxista, leninista, mariateguista, algo pues que, pues, digamos, rompió los esquemas de una posición política de izquierda, ¿no? Los caviares, digamos, nunca se han manifestado con una posición ideológica, ¿no? Así, ellos siempre se han mostrado como una especie de centro, una especie de socialdemocracia, ¿no? O sea, y siempre tibios, ¿no? Condenando furibundamente la violación de los derechos humanos, pero al final trabajando para los intereses de la derecha, ¿no? Viven de eso. Permanentemente en los sucesivos gobiernos de derecha, ¿no? Hubo en cuanto a los congresistas que han salido del partido, Perú Libre, tengo entendido que hizo una asamblea nacional, hizo 2 asambleas. En ambas asambleas, que duraron más de 6 horas, tengo entendido, se tomó la decisión de participar en la mesa directiva. Y quienes participaron de esta asamblea estuvieron justamente los congresistas renunciantes, quienes al final decidieron patear el tablero y formar su propia bancada, ¿no? Sin embargo, está claro que ellos no fueron políticamente orgánicos, porque, por ejemplo, cuando alguien se reúne, toma una decisión, es de mutuo acuerdo, y ambas partes tienen que respetar los acuerdos. De manera general, ¿no? Cuando uno hace un contrato, una contratación, por ejemplo, una reunión familiar, todos deciden algo y todos respetan el acuerdo. Sin embargo, cuando no se respeta el acuerdo, digamos, es más bien, no respetan los acuerdos, es quienes quedan mal. O sea, si no respetan este acuerdo, ¿qué otros acuerdos que hagan posteriormente van a respetar? Imagínense, o sea, sí, mira, para responder a esta pregunta, primero algunas cuestiones previas, ¿no? Perú Libre es un partido de izquierda, realmente verdaderamente de izquierda, como bien lo señalas. Es un partido que no vive de las ONGs, a diferencia de los caviares. Es un partido que no vive de la burocracia, a diferencia de los caviares. Es un partido que no le debe, que no es financiado por las ONGs americanas. Las ONGs que vienen al Perú, el dinero no cae del cielo, es un dinero que viene del sistema de inteligencia del imperialismo. Eso es lógica simple. ¿Quién lo financia? Obviamente, las agencias de inteligencia del imperialismo. Entonces, ellos viven de eso, ¿no? De tener ONG de derechos humanos, ONG ambientalistas, pero que en realidad no les interesa un pepino los derechos humanos y el medio ambiente, sino les interesa más bien mantener este problema, porque ese es el pretexto para tener financiamiento, porque si no hay este problema, ¿con qué pretexto piden? Y obviamente también se meten a la vida política, y obviamente paran copando los diferentes aparatos el aparato estatal, ¿no? Ahora bien, la renuncia de estos colegas congresistas, primero que ellos ya venían votando siempre en contra de los acuerdos de bancada. Votaron en contra del acuerdo, votaron en contra del defensor del pueblo, que fue una propuesta de bancada. Nosotros en bancada conversamos y en bancada se decidió la propuesta del señor Gutiérrez a la Defensoría del Pueblo. No es que a alguien se le ocurrió, o a Waldemar Cerrón, o a Américo Gonza, y dijeron ya, bueno, no, se llevó a voto y ellos votaron en contra. Entonces, en muchas otras propuestas, votaban con los caviares. Entonces, para ellos, o sea, nosotros traicionamos supuestamente sus ideales de ellos, y ellos cuando votaban con los caviares, no traicionaron nada. No solamente incumplieron los acuerdos mayoritaria de lo que orgánicamente se decidió. Para ir a la mesa directiva se hizo una asamblea nacional con los secretarios generales de las diferentes regiones y la bancada, un día entero de debate, finalmente ganó la posición de ir a la mesa directiva, y frente a la otra oposición, a las 2 otras posiciones que eran no ir o ir con los caviares. Entonces, ellos no respetaron porque estuvieron allí y no se sometieron a los acuerdos. ¿Qué quieren? O sea, que ahora lo que se acuerda se respete lo que dice la minoría. Entonces, cuando querían desconocer el voto, la elección del profesor Pedro Castillo, no decíamos que se respete lo que la mayoría decidió. Más bien ellos son los que han traicionado
al partido, pero además, ni siquiera de mencionar que si tú te vas de un lugar, creo que hay que ser agradecido, ¿no? Al menos, yo creo, ¿no? Decía mi padre, es de bien nacido ser agradecido. Tanto puede ser mis discrepancias, que me voy, pero voy dando las gracias. Y no voy tirándole barro al partido que me acogió, a la casa que me albergó. Yo creo que lo mínimo que debo hacer es agradecer. Pero sí halago lo que hacen los caviares. Los caviares que antes nos criticaban, nos han cuestionado, que nos han dicho de todo, nos han hecho carga montón, con ellos sí me voy. Con ellos me voy y con ellos estoy. Una de las cosas que me sorprendió de Quito, por ejemplo, fue que en una entrevista que le hicieron en RPP, claro, dijo, no, yo no podía respetar ese acuerdo tomado de participar en la mesa directiva porque pues era traicionar al pueblo y no sé qué. Y en otra entrevista que le hizo un canal alternativo, le dijeron, oiga, se acordó que ustedes participarían en la lista con los caviares y sin embargo no se respetó. Y frente a eso, Quito dijo, bueno, sí es cierto, debimos haber respetado el acuerdo con los caviares, ¿no? Ahí sí. Claro, entonces dijo, pero ¿cómo? Este señor está en Perú Libre, no respeta los acuerdos con Perú Libre, pero sí con los acuerdos con el bloque de los caviares. Entonces, ¿por qué no se definió? Se definió antes, ¿no? Si antes también votaba con los caviares, porque no dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no coincido con Perú Libre, pues mejor me voy anticipadamente. Y ahora me voy. Claro. Ahora para la prensa, ahora ellos son los buenitos, y Perú Libre es los malos, ¿no? Que por eso se fueron, ¿no? Y quisieron conformar inclusive su bancada pidiendo una comisión y cuestionan que Perú Libre quiera mantener su comisión. Entonces, doble discurso, ¿no? O sea, lo que ellos hacen está bien, pero lo mismo que hacen otros está mal. Perú Libre, o sea, ahora Perú Libre manipula a Fuerza Popular, Avanza, Renovación, porque así fue la Junta de Portavoces, se van a voto, y los voceros tienen su peso de porcentaje conforme integrantes tengan, número de congresistas tenga, y han perdido pues en Junta de Portavoces. Entonces, pero el malo es Perú Libre, ya ni siquiera la derecha, ni los caviares, el malo es Perú Libre. Sí, bueno, sí coincidimos en el tema de los caviares, yo incluso diría que es hasta a veces más peligroso que la derecha, porque los caviares consiguieron algo que la derecha nunca pudo conseguir. O sea, desde dentro los caviares pues le dieron el golpe a Castillo, le hicieron leer un discurso y las consecuencias de tener ahora a Pedro Castillo preso o secuestrado porque está injustamente detenido es precisamente porque hay Aníbal Torres, Betsy Chávez, Gustavo Bobbio, ¿no? Bermejo y toda esa gente, los asesores en la sombra que eran puestos por Bermejo y por todo este grupo. No hubo ni un asesor de Perú Libre. Sí, así es, efectivamente. O sea, realmente, miren, muchos de nosotros apoyamos a Castillo. Muchos compañeros pernoctaron en las calles frente al Jurado Nacional de Elecciones. Por supuesto. Hubo un gran apoyo al presidente Castillo y se hizo para que él hiciera los cambios que esperábamos en nuestro país. Y sin embargo, pues no los hizo. Y prefirió expulsar a Perú Libre, traer a los caviares, que al final terminaron traicionando. Si allí me permites, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la campaña, andábamos con nuestro ideario de Perú Libre, ¿no? Nuestro librito de Diario Libre. Y cuando la gente en la calle abordaba a Castillo, candidato en ese entonces, y le decían, Castillo, ¿qué propones? Lea el ideario, decía, ¿no? Lea el ideario. O sea, fue una combinación de ambas cosas. No vamos a negar el carisma que tiene el presidente Castillo, no vamos a negar su sencillez, no lo vamos a negar. Hubieron la matiz de las dos cosas, lo que el ideario de Perú Libre propuso y lo que él encarnó. O sea, eran la dupla. Por eso cuando se desligó de Perú Libre, quedó a merced de los benedizos, de los convenidos, de los lobistas, de los caviares, de los que se creían pulcros, de los que se creían idóneos, porque eso era lo que le decían, que Perú Libre no tiene cuatros, que Perú Libre no son capacitados, que Perú Libre no tiene experiencia. Perú Libre era todo lo malo. Finalmente,
para que llegues a tener un espacio en el gobierno de Castillo, tenías que ser un opuesto crítico o odiar a Perú Libre. Esa era la verdad. Castillo gobernó con todos, menos con Perú Libre, porque veías fujimoristas, veías apristas, el señor Aníbal Torres era un crítico de Perú Libre, llenó su ministerio llenó de apristas, fujimoristas, montesinistas, caviares. ¿Había alguien de Perú Libre? Hubo siquiera. Bueno, el único Guido Bellido, pero que les cortó las alas porque le había indicado a todos los ministros que no le respondan al premier. ¿Quiénes le tiraron barro a Castillo? ¿Quiénes lo hicieron caer a Castillo? No fue ni siquiera la derecha, no fue los grupos de poder, no fue la prensa que lo que quería era tumbárselo. Obviamente no vamos a negar que ellos querían tumbarlo, pero no podía. ¿Quiénes lo hicieron caer? Desde adentro lo hicieron caer, lo infiltraron. ¿Quiénes? Esta gente a la que él llamó en lugar de haber llamado a la gente de Perú Libre. ¿Quiénes eran? Bruno Pacheco, Heiner, Alvarado, Loma Rufo, finalmente Aníbal Torres, que lo hizo ver el discurso con Bexi. ¿Quiénes lo hicieron caer a Castillo desde adentro? Entonces, nosotros le decíamos muchas veces al presidente Castillo eso, lo que veíamos. Yo me enfrenté al señor Aníbal Torres cuando era premier, como nadie lo hizo. Y me criticaron la gente que apoyaba a Castillo. ¿Cómo puede ser posible que congresista Aníbal? Porque sabíamos lo que estaba haciendo desde adentro. Querer cerrar un congreso, ya, cierro el congreso. ¿Por qué no lo hizo cuando tenía el pueblo movilizado en los primeros meses? Pese a que nosotros como Perú Libre le habíamos dicho que haga cuestión de confianza por los problemas centrales que habíamos propuesto. Yo presenté un proyecto de referéndum para que se lleve conjuntamente con las elecciones regionales y municipales de 2022. Y se lo dije muchas veces, presidente, haga cuestión de confianza de ese proyecto para poner el referéndum con las elecciones. Hágalo. Y si se cierra el Congreso, porque nos niega, nos vamos. En los primeros meses, cuando todavía no le sacaban el tema de los sobrinos, el tema de los actos de corrupción, que de alguna manera mellaron su imagen, y el pueblo estaba movilizado. No lo quiso hacer, porque no lo dejaba Aníbal Torres, Bexi Chávez, los Bermejos. Ahí está la declaración del señor que fue ministro de Trabajo, que es ahora su coordinador de abogados, su vocero, Maraví. Él mismo no ha declarado hace poco que cuando él estuvo de ministro en los primeros meses y en el Consejo de Ministros hablaron sobre el cierre del Congreso, el que se oponía rotundamente era Aníbal Torres, cuando ahí pudo hacerlo cuestión de confianza para renegociar los contratos, para el referéndum, para cobrar la deuda tributaria, para cualquier cosa era un pretexto suficiente para cerrar el Congreso. Nosotros le habíamos dicho que apoyábamos eso y no lo hizo. ¿Y qué lo hicieron hacer? Un discurso tipo Fujimori del 7 de diciembre, cuando ya la población se cansó de venir a apoyarlo, después de año y medio. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho cuestión de confianza en el primer mes, segundo mes, hasta en el año, cuando la gente estaba movilizada, tenía el respaldo, no salían estos actos de corrupción y todo hubiera sido un cierre perfecto del Congreso? ¿Quién no va a aplaudir eso? Pero así como el 7 de diciembre, 2 semanas antes del 7, le mencioné al presidente que estas dos personas, Aníbal Torres y Bexi Chávez, lo iban a hacer caer si es que no lo sacaba de su entorno. Lo que le hicieron hacer ese discurso, lo que le redactaron ese discurso y le hicieron leer, sabían que con eso se iba a disparar a los pies y la que iba a ganar era la señora Dina Boluarte. Él lo sabía, porque lo conversamos muchas veces. Pero ¿por qué no la sacó de su entorno? De Aníbal Torres, diciéndole que él en 2 oportunidades se puso a llorar Dina, y él habló con Castillo para que él no la saque del gabinete. Yo digo en un sentido común, si sabes que una persona le está haciendo daño a tu presidente, ¿tú le vas a decir que la tenga a su costado? Por el amor de Dios, no nos dejemos engañar. Y ahora ellos son los héroes, ahora Perú Libre es el malo. Perú Libre nunca dejó de apoyar a Castillo, pese a que él no tenía en cuenta ni siquiera el número de teléfono del vocero. No, le habían hecho creer que Perú Libre es su peor enemigo. ¿Para qué? Para ellos ocupar el espacio que el partido Perú Libre dejó. Pero aún así nosotros le hemos apoyado. Pero no íbamos a apoyar por lo que hizo el 7 de diciembre, al caballazo, sin organizar. Un golpe de Estado no se hace el mediodía, no se hace desorganizado. No porque traigas un discurso, te van a las Fuerzas Armadas a obedecer a rajatablas. ¿Qué general quiere irse preso? Imagínense si un general hubiera apoyado ese, estuviera preso también. Entonces, no vas a hacer un golpe
al mediodía y pensando que van a venir los ronderos de Chota que le había dicho Aníbal Torres, o los reservistas del Brian que le había dicho Bermejo. Eso hay que explicar a la gente, ¿no? ¿Y eso quién lo han hecho? Los caviares. Y esta gente sigue a los caviares. Los disidentes de Perú Libre se van con esa gente. Ellos saben cómo Castillo nos dejó de lado, pero y se van con esta gente que lo hizo caer. Ahora están siguiendo a ellos y atacándonos a nosotros. De tal manera que los primeros traicioneros son estos disidentes que se van, igual que los caviares que hicieron caer a Castillo, ¿no? Congresista, ¿qué proyectos tiene usted de manera personal, digamos, que piensa llevar a cabo en beneficio de nuestro pueblo? Mire, justamente estos días, nuestra primera labor va a ser sacar por insistencia 2 proyectos de mi autoría que han sido observados, con los cuales serían 2 leyes más que podría tener, adicional a las 13 que ya tengo. Por ejemplo, la ley que condona multas por omisión al sufragio a las personas que no pudieron votar en la pandemia. En la pandemia muchos, sobre todo mayores, que tenían miedo a exponerse al peligro, no fueron a sufragar, gente humilde, o otra gente que tuvo que trabajar o que estuvo enferma y no sufragó. Entonces, la presidenta lo ha observado. Una ley que se aprobó, que tuvo bastante aceptación en el Congreso, que yo la impulsé. La otra es la que me está pidiendo bastante la población, que han venido colectivos a mi oficina y que desde antes me están apoyando en esta tarea, que tiene que ver con la expulsión de los extranjeros que están de manera irregular y que cometen faltas reiterativas y delitos. Que nos costó mucho en la Comisión de Justicia, varios debates insistentes, en el Pleno también, llegó 3 veces al Pleno y 3 veces regresó a la Comisión, porque los caviares, justamente hablando de los caviares, eran los que se oponían a que, en base a los ellos, su discurso, ¿no?, que los derechos humanos, ¿no?, pero hablan de los derechos humanos solamente del delincuente. Nunca hablan de derechos humanos de las personas de bien. ¿Quién vela por los peruanos de bien que salen día a día a trabajar? ¿Quién vela por los derechos humanos de los mototaxistas que son extorsionados? Que en San Juan del Lurigancho han matado como a 6 mototaxistas y ni siquiera salen en los medios. ¿Quién habla de los derechos humanos de los emolienteros que vienen del día al día? Del bodeguero que invierte su pequeño ahorro y que ni siquiera saca para pagar el crédito, el alquiler del local, y tiene que estar pagando una extorsión. Entonces, frente a eso, ahora mi primera tarea es que se apruebe por insistencia, y tengo que empezar desde ya lo estoy haciendo obviamente, a convencer con el voto, lo que decíamos hace un momento, ¿no? A convencer, porque hay gente que parece mentira, se opone a que se castigue al delincuente. Entonces, es una tarea ardua, porque yo he impulsado este proyecto, me han amenazado inclusive a mis redes sociales, a mi Facebook, a mi página, personas que se hacen pasar por el Tren de Aragua, que me han señalado que van a matarme a mí, a mi familia, me han dicho, me han insultado, pero en fin, y sé que algún otro congresista en el periodo anterior estuvo haciendo esto y lo amenazaron y lo dejó ahí. Pero nosotros vamos con la fe puesta en Dios y creo que no le estamos haciendo ningún daño. Estoy cumpliendo con mi trabajo en beneficio de la población, de los peruanos del común, de los peruanos pobres que no tienen para pagarse de repente quien les cuide su casa o trasladarse en vehículo privado. De ellos me preocupo yo. Entonces, tengo otros proyectos en ese sentido también para combatir la criminalidad, en tema de los serenos municipales, para que tengan equipamiento. Ya se consiguió, pero nos falta también trabajar allí, modificar algunos artículos del Código Penal, que ya hemos trabajado en la Comisión de Justicia, muchas propuestas que son leyes, buenas propuestas de otros congresistas. Nosotros hemos atendido todas las propuestas que buenamente van en beneficio de la población, ¿no? Entonces, seguimos impulsando la creación de universidades. Yo he presentado un proyecto para cobrar la deuda tributaria de las grandes empresas, para tener el examen de admisión gratuito a las universidades, escuelas armadas de la policía y las fuerzas armadas, nombramiento para el sector salud, que estamos trabajando ahí con
haciendo fuerza con la congresista Portalatino y toda la bancada en realidad, que siempre vamos a apostar por el beneficio de los trabajadores, ¿no? O sea, el trabajo es arduo, nos gustaría hacer más si tuviéramos por eso que esto yo lo digo y lo recalco, que nos quede de aprendizaje para que el próximo congreso que tengamos más gente de izquierda, más gente que piense en el pueblo, porque hemos tenido la historia del país, de la vida republicana, congresos solamente de derecha. Hemos tenido uno que otro por ahí, diputado o congresista de izquierda, pero que nunca en la vida han sido mayoría. Nunca hemos tenido una bancada de una verdadera izquierda como lo tiene Perú Libre. Aún siendo 15, estamos logrando muchas cosas en beneficio de los sectores de los trabajadores. Muy bien, muchas gracias, congresista. Quisiera más que nada sus palabras finales para nuestro pueblo. A todo el pueblo, hermanos y hermanas del Perú profundo, que han apostado por Perú Libre. Perú Libre nunca va a traicionar su esperanza. Estar en la mesa directiva más bien significa que hemos ganado, que hemos ascendido un peldaño más en conquistar el poder, pero el poder para ponerlo al servicio del pueblo. Ese poder que los caviares han tenido, que la derecha ha tenido y que les duele porque están perdiendo. Entonces, con esto de alguna manera ha fortalecido y ha revuelto la esperanza de lo que antes nunca se creía, que una persona del pueblo puede llegar al poder. Perú Libre lo ha demostrado. Y en esa unidad, en esa esperanza, es que tenemos que seguir trabajando para construir un Perú Libre que represente realmente a los intereses del Perú profundo. La nueva constitución para nosotros es irrenunciable. No será ahora, pero yo creo que en el más corto plazo lo vamos a lograr. Muchas gracias, congresista, por poder conversar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos siguen.